Sigamos ahora con el estudio de la responsabilidad civil extracontractual. Como ven ustedes, de acuerdo al programa de la facultad, este es el tema 48. Y esto se debe a que es un tema que normalmente se ve dentro de las fuentes de las obligaciones, luego del contrato, porque la responsabilidad civil extracontractual es una de las grandes fuentes de obligaciones en el mundo jurídico. Sin embargo, por cuanto el próximo tema es la diferencia entre la responsabilidad civil contractual que vimos en el video anterior y la responsabilidad civil extracontractual que estamos viendo en este video, considero que lo mejor es adelantar el estudio de la responsabilidad civil extracontractual y por ello este tema lo estamos viendo antes del contrato. En primer lugar, debemos definir qué es responsabilidad civil extracontractual. Tal y como les dije hace unos segundos, esta es una fuente de un generador de obligaciones. En el mundo jurídico, cuando nos referimos a responsabilidad civil extracontractual, se atiende al resultado que produce para un sujeto que viola, inejecuta o incumple una obligación extracontractual y se traduce en la obligación de reparar los daños, bien sean materiales o morales, que dicho incumplimiento origina. La responsabilidad civil extracontractual tiene una doble finalidad. La primera es una finalidad de tipo preventiva, porque trata de evitar conductas no deseables jurídicamente en una sociedad, conductas que puedan causar un daño a otro sujeto. En otras palabras, la responsabilidad civil extracontractual sirve como un desincentivo para los ciudadanos, de tal suerte que se abstengan de desarrollar conductas que causen o produzcan daños y o generan un incentivo para que las personas en la sociedad adapten sus conductas a las disposiciones legales. Entonces, la primera finalidad es una finalidad preventiva. Es con el fin de evitar conductas que causen daños. Y la segunda finalidad es la de reparación. Es decir, que busca indemnizar a la víctima del daño. No se trata de castigar a quien lo ocasionó, sino de lo que se trata es que la víctima, es decir, aquella persona que surgió un perjuicio en su patrimonio físico o moral, en quien entonces fungiría como acreedor en la relación obligacional, tenga la acción privada ante los órganos jurisdiccionales para reclamar al generador del daño que éste le indemnice, le resarza por el daño sufrido. En nuestro código se contemplan dos tipos de responsabilidades civiles extracontractuales. La primera es la responsabilidad civil extracontractual subjetiva, que se fundamenta en el elemento culposo de la acción u omisión del agente como determinante a la hora de generar la obligación de reparar. La segunda es la responsabilidad civil extracontractual objetiva, donde no se mira el elemento culposo, poco importa que el agente haya actuado con culpa, pues él obliga al deudor, a quien causa el daño, a reparar dicho daño
con independencia de si actuó con o sin culpa. Tal es el caso de la responsabilidad por guarda de cosas, de la responsabilidad por animales, la responsabilidad por el hecho del dependiente. En estos casos, si usted o si una cosa suya causa un daño, usted como propietario, como dueño de esa cosa, tiene que reparar a quien sufrió ese daño por el perjuicio originado por esas cosas. Las fuentes de responsabilidad civil extracontractual subjetivas son, en primer lugar, la gestión de negocios, que se encuentran regulados del artículo 1173 al artículo 1177. El pago de lo indebido, que están regidos por los artículos 1178 a 1183 del Código Civil venezolano. El enriquecimiento sin causa, establecido en el artículo 1184, y quizás el más importante de todos es la responsabilidad civil extracontractual por hecho ilícito, que se encuentra en los artículos 1185 al 1196 de nuestro Código Civil. A veces se genera confusión entre lo que es la responsabilidad civil con la responsabilidad penal. Cuando hablamos de hecho ilícito, algunas personas podrían pensar de un hecho delictual o de un hecho que origina una responsabilidad de tipo penal. Por eso es importante que tengamos claro que la responsabilidad civil es muy distinta a la responsabilidad penal. En primer lugar, por su naturaleza, porque la responsabilidad penal surge de la violación de un deber cuyo origen es una norma de carácter penal, de carácter punitivo y por ende de derecho público. La responsabilidad penal nace por una ofensa a la sociedad, mientras que la responsabilidad civil extracontractual surge del incumplimiento de un deber derivado de una norma civil, que es esencialmente de derecho privado. Es importante tener en cuenta que la ocurrencia de responsabilidad penal acarrea de manera aparejada la responsabilidad civil. Esto significa que el delincuente que en su acto origina, además de su delito, un daño a la víctima, además de cumplir la pena, sanción o castigo, estará obligado a reparar los daños civiles que este delito causó, bien sea en el patrimonio físico, económico de la persona, como en su patrimonio afectivo o espiritual. En cambio, la existencia de responsabilidad civil no necesariamente conlleva a la presencia de responsabilidad penal. En conclusión, la responsabilidad penal atiende a la satisfacción de un interés de orden general, imperativo, de orden público, es decir, busca proteger a la sociedad del delincuente, mientras que la responsabilidad civil trata de garantizar, proteger un interés eminentemente particular. En materia de sanción existen también diferencias. En el caso de la responsabilidad penal por tratarse del incumplimiento de una norma de derecho público, es el Estado, en su posición de supremacía, quien impone una sanción al infractor. Solo el Estado puede ejecutar una sanción de tipo punitivo penal. Esta sanción
es llamada una pena. En cambio, en la responsabilidad civil extracontractual, el Estado no actúa como un ente parcializado, como un ente perseguidor, sino que el Estado actúa a través de sus órganos jurisdiccionales como un ente eminentemente imparcial, que tutela el interés de ambas personas que se encuentran en una posición de igualdad, tanto el sujeto que causó el daño como la víctima se encuentran en una posición de igualdad. Y lo que busca es con la sanción no es castigar al quien ejecutó o cometió el daño, a quien causó el daño, sino lo que busca este tipo de acciones es la reparación del daño, para lograr que se recupere el equilibrio que se rompió por el incumplimiento de la agente del daño. Con respecto a la autonomía de ambas categorías, el ilícito penal y el hecho ilícito civil tienen regulaciones que son autónomas, de forma tal que la responsabilidad penal nace con toda independencia que exista o no responsabilidad civil con ocasión del hecho punible. Entonces, el delito existe con independencia que se cause o no un daño a la víctima. Para que haya responsabilidad civil es esencial que haya una actividad del deudor incumplidor y que esa actividad no sea un incumplimiento sencillamente de una norma de índole penal, sino que además es necesario que origine o cause un daño en el patrimonio de la víctima. En cuanto a la tipificación, en materia penal existe el principio constitucional que no puede haber ninguna pena sin que esté previsto como un delito en la ley, que específicamente tipifique esa conducta como un delito. En materia civil, lo que hay es un enunciado general y abstracto, que no es otro que el que con intención, negligencia o imprudencia cause un daño a otro, está en la obligación de repararlo. Como ven ustedes, no es una tipificación particular, no es una tipificación específica, sino que se trata de una declaración o enunciado general y abstracto. Si usted causa un daño con intención, negligencia, imprudencia o incluso sin ella en el caso de la responsabilidad objetiva, usted tiene que reparar ese daño. En referencia a la diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal sobre la apreciación de la culpa, en materia penal, la conducta del reo se aprecia en concreto. Esto es, que se castiga en proporción con el grado de la culpa. Puede haber atenuantes o agravantes que puedan fluctuar en atención a condiciones de la persona, como su edad, su educación, su salud, etc. En materia de responsabilidad civil, la conducta de la gente se evalúa en abstracto, es decir, no se toma en atención a la persona del deudor, al que generó el daño. Se enfoca en la reparación del daño con independencia o con exclusión, sin miramientos de quién es el deudor. Sencillamente lo que origina o lo que se aprecia es que no importa si la culpa es mayor o menor, usted tiene que reparar el daño. En relación a la graduación de la sanción, en materia penal es posible que el juez imponga la pena en proporción a la gravedad de la culpa. No es así en materia civil.
donde la gravedad de la falta no modifica el monto de la reparación, el que se estima no en atención al infractor, sino en atención al daño causado. No hay una graduación de cumplir el 50, el 40, el 80 o el 100% en función de la gravedad de la culpa, sino que en materia de responsabilidad civil, el agente del daño tiene que indemnizarlo de manera íntegra. Con relación a la responsabilidad por hecho ajeno, es claro que la responsabilidad penal es personalísima. Esto es que solo la persona del delincuente es quien puede sufrir las consecuencias de manera personal por sus propias acciones. Usted solo podrá imputar y sancionar con una pena privativa de libertad al delincuente, a la persona natural que ejecutó ese acto antijurídico que se encuentra tipificado como delito en la ley penal. En cambio, que en materia civil existe la posibilidad de ser responsable incluso por el hecho ajeno, por el hecho de las cosas, por el hecho de los animales o incluso de un dependiente. En este caso, ven ustedes cómo la responsabilidad civil permite que alguien, sin que alguien pueda ser responsable, que alguien se pueda ver obligado a reparar un daño que ni siquiera él haya causado directamente, sino que pudo haber sido causado por algún dependiente. Por ejemplo, es posible que usted esté en su oficina trabajando y usted tenga un chofer contratado que ande con el vehículo y ese chofer le va a buscar sus hijos al colegio y en el camino ese chofer atropella a alguien y lo mata. Entonces, el chofer será el que tendrá que sufrir las consecuencias de esa muerte y podrá verse obligado a cumplir una pena privativa de libertad. Pero en relación a la reparación del daño, con ocasión a la reparación del daño civil, usted que se encuentra perfectamente en su oficina sin saber lo que está pasando, puede verse obligado a responder civilmente, a indemnizar a los familiares de esa persona que su chofer mató con su carro, aun cuando usted no haya tenido una relación directa con ese evento. Ven ustedes cómo, con relación al hecho ajeno, en materia de responsabilidad civil extracontractual, es posible que usted sea responsable, aun cuando no haya sido el causante directo del daño. En materia de prescripción, el lapso de prescripción de la acción penal se establece en atención a la pena que el hecho amerita, mientras que en materia civil el lapso de prescripción por las acciones producto de una responsabilidad civil es uniforme y ese lapso de prescripción es de 10 años independientemente del grado de culpa o del nivel de daño que usted tenga que reparar. En cuanto a los efectos de la renuncia, los delitos de acción pública pueden ser perseguidos por el Estado con independencia que la víctima desista luego de haber acusado. Una vez que una víctima acusa a una persona por haber cometido un delito, se pone en movimiento la maquinaria represiva del Estado y es esa maquinaria la que investiga el hecho y determina si existe responsabilidad penal y persigue y condena y ejecuta en el perpetrador del delito esa responsabilidad con independencia que la víctima posteriormente desista o pierda interés en la persecución del delincuente. En cambio, en materia de responsabilidad civil, es perfectamente posible que la persona desista de la acción, que la víctima pierda interés en conseguir un resarcimiento del daño que se le produjo por el hecho ilícito,
lo que acarrea de manera inmediata la liberación del deudor. Con esto terminamos la primera parte de la responsabilidad civil extracontractual y en un próximo video seguiremos viendo este medio o esta fuente de obligaciones.